Bienvenidos al Túnel del Terror, un podcast en donde viajaremos por el mundo del terror y donde no hay luz al final del camino. Soy Néstor Bermúdez y te llevaré sin linterna hasta el fondo de este lugar, cuesta abajo y sin frenos. Bienvenidos una vez más al Túnel del Terror, hoy con una invitada especial, una invitada que nos va a hablar de un tema muy interesante, que justamente lo relacione con el terror, que es el tema del feminismo y el terror. Aviso desde ya, acá por lo menos de mi parte no voy a tomar partido de nada, porque no quiero que YouTube me borre tan rápido, así que, o por lo menos no me cancelen en Twitter, que es como uno de los dos destinos posibles en este mundo. Así que simple y llanamente vamos a hablar de cosas divertidas. Y para eso tengo a mi querida Pilar, que le voy a pedir por Buenas favor, buenas noches. noches, le voy a pedir por favor que haga una breve descripción de su persona. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Como ya bien dijiste, soy Pilar, tengo 20 años, estudio letras en la Facultad de Humanidades. Y nada, la verdad que no tengo mucho más para decir de mi persona, más que consumo el terror muy poco, pero bueno, me parece interesante esto de intercambiar y de introducirse en el terror como experimentando, ¿no? Me llamó muchísimo la atención. Está perfecto. Así que Así que nada, bienvenida al Túnel del Terror, un lugar donde siempre es camino y no hay luz al final del camino. Así que, para disfrutar. ya está, es un viaje de ida nada Sí, más, sí, es un viaje de ida y con suerte, de vuelta. Pero con suerte. con suerte. Así que todo es posible. Todo es posible. Bien, Jaco, quisiera hacer, antes de arrancar de lleno, una pequeña Ujú. introducción general al primer tema gordo que vamos a hablar, que es el tema del feminismo. ¿Qué es el feminismo? Exactamente. ¿Cuál es más o menos su historia? Y, en cierto sentido, ¿qué es lo que compone al movimiento feminista hoy en día? Ajá, sí. Me gustaría que nos dieras Bueno, una en pequeña introducción. realidad el feminismo hoy en día se ha transformado su definición, ¿no? Es como que cada uno toma la premisa que quiere sobre el término. Originalmente, y lo que yo para mí llevo, es un movimiento social y político que incluye claramente la parte cultural y económica de lo que es la búsqueda de la emancipación de la mujer para posteriormente lograr una igualdad de derechos con el hombre, pero es un término que es un movimiento que busca efectivamente la emancipación de la mujer, por ende es un movimiento por y para las mujeres, hecho de mujeres para las mujeres. Y bueno, su historia depende muchísimo, hay muchas visiones, también está compuesto por distintas posturas políticas dentro de la interna del feminismo misma. Yo creo que lo más gracioso es que, bueno, en términos de feminismo nunca fue en sus orígenes, la primera vez que fue mencionada no fue positivamente, sino que fue de un estudio médico que hablaba del feminismo como algo así como las consecuencias que traía la tuberculosis en los hombres y el debilitamiento que les producía a ellos en el cuerpo los convertía como en infantiles y en cuerpos femeninos. Qué hermoso. No fue hasta después, en la época de las sufragistas, que el término feminismo o feminista se utilizó como para referirse al movimiento social, que fue de Aucler, que fue una sufragista francesa, que tomó el término y bueno, lo tomó para el movimiento. Pero sí, hubieron varios estudios, más que nada médicos o también políticos, como también tuvo Alejandro Dumas hijo también, que nada, que se referían como al feminismo en sentido negativo, dirigiéndose a los hombres más que nada, ¿no? Que tenían como este comportamiento afeminado, vengamos a decir,
o en el caso de Alejandro Dumas, que se refería a los hombres que apoyaban a la causa, que eran medio hombre-mujeres. Entonces, está bueno el término, me gusta muchísimo porque fue como la apropiación de este concepto negativo y decir, bueno, sí, nosotras somos esto, Bien. ¿no? Y Entonces, básicamente, nada, por ahí están sus orígenes, en la época como movimiento tal, fue en la época de la Ilustración, donde se puede ver los primeros principios del feminismo, pero bueno, se conocen un montón de hechos y de actos previos a esa época, ¿no? Que hoy en día los podríamos considerar feministas, más allá de que el feminismo como tal no existiese, como claro. un movimiento social. Y tengo una pregunta, ¿cuál fue tu primer contacto con el feminismo como corriente política y Ajá. con el terror en alguna de sus formas, ya sea libros, películas, series, no sé, Bueno, cómics grabados en piedra? ¿De dónde estamos hablando? bueno, yo creo que hay dos momentos donde una se puede definir feminista, ¿no? La primera vez que hace un acto que se puede decir que es feminista y la autoproclamación intelectual, como quien dice. Yo que me centré muchísimo en la teoría feminista más que en la militancia que existía en aquel entonces, fue alrededor de mis 15 años, cuando estaba militando en el gremio de mi liceo. Yo era una punky anarquista muy rebelde, Bien, estamos hablando de la que adolescencia de Pilar. de mi adolescencia, sí, era una punky adolescente muy rebelde que militaba en mi liceo y siempre me pasó que sucedían cuando salía de noche con mis amigos, eh, que surgían estas charlas políticas entre infinitas comillas, ¿no? En las cuales yo no podía participar porque no tenía mucha idea de lo que ellos estaban hablando realmente. Entonces empecé a investigar sobre temas variados. Habían gurís allá en mi gremio que eran militantes feministas, pero como que el feminismo no estaba en la agenda estudiantil como lo puede estar hoy en día. La mayoría de los militantes eran hombres y surgía en el gremio mismo diferentes situaciones donde se deslegitimizaba el género, eh, pero bueno, eso me di cuenta mucho más tarde. Claro. Investigando fue bueno, me encontré con la introducción, creo que el libro de la gran mayoría de las feministas, me encontré con la introducción del segundo sexo de Simone de Beauvoir y quedé maravillada y conseguí el libro y creo que después de leerlo automáticamente me autodefiní feminista, incluso con cierto rechazo porque yo tenía como esa visión de que, bueno, hay cosas en las cuales no concuerdo, no conocía muy bien toda la movida de que hay diferentes posturas ideológicas dentro del feminismo, pero bueno, fue a partir de ahí que me autoproclamé como tal y que, bueno, y que hoy en día digo el uso incluso como un término autodespectivo a veces. Bien. Se transformó en parte de mi día a día. Y con el terror, eh, esa es una pregunta que me costó, me hizo hacer un ejercicio de memoria sobre mi infancia. Si no me recuerdo, la primera película de terror como género de que yo haya visto fue Chucky. No recuerdo cuál de todas las películas de Chucky, pero sé que la vi. En el momento en el cual la estaba viendo no me dio miedo, Ajá. pero sé que a las 3 de la mañana me desperté después de ver la película y me acosté arriba de mi madre y le dije, yo soy Chucky. Así que ¡Qué después linda! de eso, después de eso creo que entré en el mundo del terror como con esa cosmovisión, ¿no? De yo ser Chucky. Y Bien. mucho más posteriormente después viví las secuelas de haber visto la película, que sé que hay una escena de Chucky que Chucky apuñala el colchón desde abajo de la cama. Ujú. Entonces yo miraba abajo de la cama a ver si había alguien, Bien. pero bueno, nunca lo Hermoso. encontraba, ¿no? Claramente. Esperemos que nunca haya sucedido, ¿no? No, no, por el momento no, Por el pero nunca momento se no. sabe cuándo puede suceder. Salió un virus, un coronavirus, puede salir un muñeco abajo de una cama. O sea, todo es posible hoy en Claro, día. puede pasar cualquier cosa. Claro, todo es posible. Este, ¿Qué representación dirías que tienen las mujeres hoy día en el mundo del terror? Sea como personaje dentro de una obra, o ya vas tirando Ujú. al lado de la producción, yo qué sé, autoras o directoras o cosas por el estilo. ¿Qué representación o qué Eh, forma es que se ven las mujeres hoy día
en el mundo del terror, por lo menos en esos dos ámbitos. Podrías, Claro. A mí me parece que el terror es un género que permite que uno o una como creador o creadora de las tramas de terror se pueda esparcir en diferentes, como en diferentes ámbitos. No es ni realista determinadamente ni un género que, o sea, uno puede jugar dentro de un mundo real, incluir temas fantasiosos, entonces es como medio complejo hablar, ¿no? Y del rol de la mujer dentro de las películas de terror. Eh, si bien la mujer fue doblegada en el mundo del cine como en el mundo de la literatura en general, eh, la historia, bueno, es contada por los hombres, hecha para los hombres y destacados fueron los hombres en ella. Eh, Creo que la mujer no tiene un rol, no encuentro que tenga un rol específico en el cine del terror, creo o en las obras literarias, creo que el terror le ha permitido a los creadores eh, enfrentarlas a diferentes prototipos de personaje. Si bien podemos hablar, dependiendo de cuál sea el género del terror, porque dentro del terror hay diversos géneros, subgéneros, como que hubo la posibilidad de armar como varios arquetipos de mujer, ¿no? De, bueno, la mujer que es débil, que es buena y que es poseída por el mal, o la mujer que es más sensible a estas entidades sobrenaturales, o la mujer que es la última en sobrevivir a la persecución de un asesino, como en las películas slasher. o la primera en morir. Eh, o la primera en morir, dependiendo del estereotipo que tenga esta mujer. Eh, pero también, no sé, ha sido una muñeca encarnada del diablo, o ha sido eh, una medium que va y que puede percibir las energías. Entonces, me sería como muy difícil hablarte de un rol. Creo que el más común, hablando del terror como palomitero más comercial, más del thriller psicológico, del terror suspenso, es obviamente la mujer que es poseída, ¿no? Las posesiones demoníacas. Claro. Creo que es el arquetipo más común del que podemos hablar, generalizando completamente el terror y siendo superficiales en todos los géneros que presenta. Creo que hay más una cuestión de percepciones sobre el cuerpo de la mujer más que arquetipos en sí mismos, ¿no? De ver a la mujer, bueno, casi en la mayoría de las películas o muere durmiendo o débil o es poseída y siempre está como o en ropa interior o desnuda o es predominantemente blanca, esquelética, porque eso es lo que entendemos como enfermizo sobrenatural. Eh, bueno, en esos son como más visiones sobre lo que conviene a la hora de explicarla como un personaje en el terror, más que arquetipos en sí o roles, Claro. independientemente. En cuanto al nivel técnico, bueno, sé muy poco sobre esas instancias del cine, pero sí sé muy bien bueno, las mujeres se han ido incluyendo a lo largo de los años, y hay ahora creo que dos hermanas que están, que terminaron definiendo el 14 de febrero como el Día de la Mujer en el horror, para justamente esto, destacar, ¿no? Las figuras de las diferentes partícipes en el cine del horror o del terror detrás de las cámaras, ¿no? No solamente como actrices, sino también como maquilladoras, como productoras, como directoras de cine como tal. Y bueno, como que cada día se van incluyendo más en cuestiones de creación y de toma de decisiones y no tanto de la participación visual y de cámara y de consumo, ¿no? Claro. Sí, siempre, ahora que decís esto, me hace acordar mucho que siempre se asocia a la mujer con el mal. Por ejemplo, en las posesiones demoníacas, siempre cae la mujer y siempre es un demonio
muy probablemente el demonio que todos conocemos acá en Occidente. Y Sí, siempre está como esa cuestión, ¿no? Que la mujer siempre es el arquetipo bíblico judio-cristiano del mal. Y sí. eso es a lo que viene y me pregunta, ¿de dónde vienen esos arquetipos, esos roles? Porque de un repollo no vienen, esa es la pregunta. Tienen que venir de Sí, algún lado. sí. ¿De dónde podrías decir que vienen? Eso es más que nada centrándonos en el cine occidental que consumimos nosotros, ¿no? Eh, no me gusta caer en la relación básica bueno, de las percepciones bíblicas de Eva pecadora y, bueno, mujeres siendo la tentación, las brujas en la Inquisición o bueno, hoy en día las poseídas demoníacamente. O sea, no me gusta caer en esa lectura, me parece una lectura fácil y bastante cómoda, pero es una realidad que, bueno, la religión cristiana de por sí católica ha implementado un ideal y una cultura que se mantiene más que nada en América y en Occidente de Europa, bueno, que eso se refleja sin duda a los personajes femeninos, pero más que nada también están como esas percepciones que se tiene de la mujer, más allá de la religión, ¿no? O sea, de una mujer que es buena, que bueno, justo ayer estaba pensando en el personaje de Midsommar, por ejemplo, que me parece que la protagonista es el personaje que más completo, como que le metieron todos los prototipos de personajes femeninos de las películas de terror, se lo metieron en un conjunto a ella, más que de la mujer, bueno, del marianismo, de convertirla a la mujer como la diosa del culto, que ella esté, pero no esté totalmente en eso, que sea débil, que por lo general, si es la poseída, necesita una ayuda externa para ella liberarse de eso. Por lo general esa ayuda es masculina, ¿no? La mujer nunca puede estar poseída y desposeerse ella sola de esa entidad. Eh, o es cada vez que encarna el mal. Me gusta mucho el caso de Carrie, porque, por ejemplo, Carrie, que es bueno, un clásico ¿Qué- tanto literariamente como cinematográficamente es un ícono, ahí va, del terror. Que bueno, que ella empieza como a buscar esta fuerza maligna y te hace empatizar con ese personaje, siendo que vos al final de la película estás gozando con el mal de ella, ¿no? Como que puede por fin cobrar la venganza y así hacerle pedazos la vida a la gente que la maltrató durante que ella era la mujer débil. Claro. Entonces, más que nada, son como eso, son como pequeñas percepciones más que arquetipos o estereotipos marcados en sí, ¿no? No es como que yo pueda ir y te diga, bueno, esta es una película de terror, la protagonista va a ser así específicamente. O personajes secundarios igualmente, porque hay muchos personajes femeninos en las películas de terror. Eh, pero sí como esas percepciones de, bueno, es la buena, la débil, la virginal, que después se transforma en el mal, la tentación, el pecado, Claro. está como esa visión. Pero claro, también tenemos el cine oriental, por ejemplo, o el gore, donde ya tenemos otro tipo de visiones sobre el cuerpo de la mujer, por lo general está desnuda, por lo general es explícita, eh, no sé, Claro, son me visiones pasa que, distintas. De... claro, son visiones distintas, pero dentro de todo está como esa objetivización del cuerpo de la Claro, mujer, ¿no? Más que como un personaje X de una película, está como es el cuerpo cosificado de la mujer. claro. No tiene como un trasfondo histórico de sentimental del personaje o un desarrollo del personaje más que lo que interesa, que es, bueno, uno va a ver una película de terror hoy en día y lo que busca es asustarse, o sea, uno
va sin miedo a ver la película de terror y dice, bueno, vamos a ver hasta qué nivel esta película me puede asustar o no. Bien, Y bueno, entonces lo que trasciende es esa parte donde está el cuerpo, donde explícitamente se la ve sufriendo o se la ve causando el mal, que es la parte menos trascendental del personaje, o sea, capaz la más trascendental para la trama, pero la menos trascendental del personaje dentro de la historia y de la trama. claro, Entonces, es como medio complejo el tema. bien, Al tener el terror tanta libertad para expresarse, no digo que los otros géneros no lo tengan, pero el terror como que mezcla ese lado fantasioso, ficcional, con el basado en la realidad claro, y tiene como esa libertad de poder representarla en muchas entidades. bien. Te voy a seguir haciendo preguntas, porque este tema está muy interesante, la verdad, pero después Ujú. de estos comerciales. ¿Querés meterte en más podcasts en vena? Pues está la posibilidad de que lo hagas con Word of Words. Se viene la segunda temporada del podcast de lingüística uruguayo llamado Word of Words, Guerra de Palabras. Pero mientras la estamos creando, podés entretenerte con la primera temporada. Word of Words es un podcast de lingüística que busca divulgar información sobre los distintos temas que tiene la lingüística de una manera amena y divertida. Y te vas a encontrar de todo un poco. Yo qué sé. Introducción a la lingüística, lenguaje y género, discurso de odio, cómo hablan los niños, lo que quieras. Lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre otras plataformas. Y Saquen la Lengua. En Saquen la Lengua podrás encontrar no solo los podcasts de World of Wars, contenido extra del podcast y muchísimas cosas más. Así que te lo recomiendo, saquenlalengua.wordpress.com. Muy bien, hemos vuelto del espacio publicitario. Quiero agradecer también desde ya que todo el material que nos ha traído nuestra querida Pilar, la verdad es algo muy importante. Pero quiero hacer una pregunta. Dos Ujú. preguntas me gustaría hacer. Uno, Bien. la obra, una obra literaria, o una obra de cine, o una serie, lo que sea, Ujú. puede, es decir, el autor de esa obra, o el director, o el guionista, puede filtrar sus ideales a través de esa obra, o esa obra es impoluta. Lo digo porque está esa discusión, ¿no? Sobre si hay que separar el artista de la obra. Y creo que en el mundo Ujú. del terror a veces pasa que uno dice, vos, un tipo que hace una película sumamente gore, ¿está enfermo o no está enfermo? O un director que se le ocurre una bestia letal que causa mal a todo el mundo. ¿Es alguien que podría llegar a pensar como un ser malvado o no? ¿Dónde estaría ese límite, por decirlo de una manera, entre lo que es el artista y la obra? Si es que hay un límite en primer lugar. Ujú. Esa sería bien. Yo creo que yo soy de las que piensa que es prácticamente imposible que los ideales del artista no se vean reflejados en su obra. Creo que la objetividad absoluta no existe. Por ende, siempre va a haber un reflejo de la mentalidad de ese creador tras sus historias, ¿no? Pero creo justamente como ya repetí varias veces, creo que el terror tiene como una amplia gama donde se pueden desarrollar partes hasta las que podríamos llamarlas políticamente no correctas, ¿no? Bueno, que despiertan esos instintos o esa imaginación más como restringida de nuestro cerebro. A mí me encanta, bueno, hablar de Frankenstein, que creo que es el ejemplo máximo en cuanto a la literatura del terror, del comienzo del terror, bueno, fue escrita por Mary Shelley Wollstonecraft, que es una mujer y que pocos saben que Frankenstein no es el monstruo, sino que es el doctor que lo crea. Alerta Y spoiler. alerta spoiler, bueno, que bueno, Mary Shelley no tiene, no sé, hay muchos documentales, hay incluso una película de ella, creo que en Netflix, no sé si sigue todavía, pero bueno, o sea, viene de un de una época y de una vida desvariada completamente, de ambos padres escritores. No es que ella haya tenido eh, como reflejos bueno, de que vos digas, esta es una enferma mental y fue a escribir.
que está armado de pedazos de cuerpos de hombres muertos y revive y que no sé qué, sino que me parece muy interesante que cómo ella plasmó sus miedos en otros entornos, ¿no? Porque era algo que discutía con una persona hace poco, que era, bueno, está el terror y está el miedo, ¿no? Cómo uno puede sentir miedo en cosas que no son terror específicamente. Entonces, creo que el autor puede explayar sus miedos, que siente, sus sensaciones de euforia o de lo que sea, eh, plasmarlo y transformarlo en un personaje o en un monstruo o en una situación catastrófica. No todos son el Marqués de Sade, vengamos a Claro, decir, ¿no? No todos llevaron a la práctica eh, lo que ellos escribieron. claro. Entonces, es interesante como esa correlación más interna del autor, ¿no? ¿Qué es lo que siente y qué es lo que busca transmitir a la hora de escribirlo? Capaz no es específicamente el monstruo, sino es más la cuestión de sus miedos internos como un ser humano común y corriente. Claro. Entonces, sí creo que se ven reflejados los ideales, pero capaz que no es tan obvio como lo puede ser en una película o en una obra, no sé, dramática o social, donde vos decís, bueno, este es el director, este es el creador, va a pasar esto, o sea, Claro. esta es su postura. Creo que el terror permite eso, permite como expandir, expandir ese universo y tocar como las tripas de los míos de cada Claro. uno que lo crea, de cada uno que lo consume, cómo recibe ese miedo, cómo recibe ese susto, cómo recibe esa historia, cómo la digiere, cómo vive después de verla, cómo la aplica, porque ¿qué pasa con las películas o el cine de terror? Es una sensación momentánea, uno lo consume con intenciones de sentir algo en el momento en el cual lo está experimentando, pero después, bueno, salgo del cine o termino el libro y el miedo ya pasó, Claro. fue en el momento de la trama, no es algo que me deje pensando por una semana qué fue lo que pasó en ese libro. Claro. Este, pero que sí, o sea, para mí no existe esa línea divisoria entre el autor y sus obras. Para mí es imposible. Pero bueno, Claro. el terror permite expandirse, Claro. que no sea tan obvio y tan evidente cuál es la intencionalidad del autor a la hora de escribir. Mirá vos. Y una última pregunta, para ya cerrar, como si esto fuera un programa televisivo, ¿no? Como que esto parece que va a seguir. Claro. Este, ¿Han habido representaciones buenas de las mujeres en el cine del terror o en los libros? Ya hablamos de Mary Wollstonecraft, hablamos de Carrie, pero quisiera Ujú. retomarlas y preguntarte, ¿es posible crear una buena representación, una buena imagen, un buen rol, si se quiere, de las mujeres en el terror? Bueno, acá a mí me gustaría expandirme más en el feminismo que en el terror. Puede El hacerlo. feminismo es tan amplio como el terror mismo. El terror tiene sus subgéneros, el feminismo también tiene sus diferentes posturas ideológicas dentro del feminismo como colectivo total. Entonces creo que es imposible armar, ya que de por sí es difícil armar un estereotipo de una mujer en una película de terror, creo que es imposible también armar un personaje bueno, llenamos la sala de feministas y que todas estén de acuerdo en que ese es un buen personaje para una película de terror. Creo que lo más interesante está en cuestionarse, no sé, por ejemplo, la creación de una película donde no hayan mujeres, por ejemplo, participando, que sea la mujer la creadora de la película y que los actores sean totalmente hombres, por ejemplo. Creo que el feminismo es tan diverso y existen tantas posturas que no sería como tan sencillo armar un arquetipo de personaje que satisfaga todas las diferentes posturas que existen dentro del mismo, ¿no? Claro. Entonces es como complejo encontrar una totalidad absoluta que se ponga de acuerdo y diga, este es el personaje ideal de la película de terror. Para mí, en lo personal, creo que uno de los mejores personajes que hay del cine actual, eh, más o menos actual, porque ya tiene sus años, que son la de los Warren, de la señora Warren Ajá. del Conjuro, que me parece un personaje bastante interesante porque como que tiene un equilibrio
entre ella y el trabajo de su marido, pero claro, cae casi que por inercia también en ciertos aspectos que podríamos decir, depende de la persona y del punto de vista que lo vea, porque capaz que para mí que ella sea tan sensible, que ella sea la medium, por ejemplo, y que sea tan sensible a esas entidades, eh, te puedo decir que la hace más fuerte o más poderosa el personaje que tiene su marido, porque en realidad es ella la que siente las entidades en las casas. Eh, pero en la última película, por ejemplo, si no mal recuerdo, ellos tienen una hija y ella ya no quiere participar en esas cosas porque quiere cuidar a su hija. Entonces, casi que por inercia cae en ese rol estereotipado de la mujer. Claro. Para mí es un buen personaje, pero capaz que viene otra, lo mira y dice, para mí es cualquiera que solo el hombre pueda, solo el señor Warren pueda ir con la Biblia y demonizar y exorcizar a la persona, y que la mina solo esté ahí flotando, sintiendo a los seres y que no haga más nada que eso. Entonces, el feminismo es tan diverso, por suerte, gracias a la vida por eso, es tan diverso y existen tantas posturas bueno, para mí lo mejor es que se le dé el espacio a las mujeres para crear y pensar el terror, desarrollarlo, vivirlo, llevarlo a cabo, consumirlo también, desde esas diferentes posturas, y que no haya necesariamente un personaje, porque llega como esa parte de, bueno, la industria, de lo que quiere el público, de la demanda, de qué les podemos ofrecer, y ya como que se vuelve una cuestión más superficial y no tanto radical, por decirlo, no radical, de la raíz del problema, ¿no? Del cambio que queremos conseguir las feministas, sea cual sea nuestra postura dentro del feminismo. Claro. Entonces, a mí me parece fantástico que existan las diversas opiniones. Y creo que no existiría un arquetipo de personaje ideal en las películas de terror. Claro. ¿Sabes qué? Me encantó esa conclusión. ¿Y sabes qué vamos a hacer con esa conclusión? Cerrar el Que podcast. me parece La verdad, maravilloso. agradezco mucho que hayas venido, que hayas aceptado la solicitud de estar acá. Y nada, No, muchas gracias a ti por invitarme. Me encanta. esperemos verte en algún otro momento, que esa es la idea. Esperemos Obvio. encontrarnos en algún momento hablando de algún otro tema relacionado. Y nada, agradezco nuevamente que hayas venido y agradezco a todos los que nos están escuchando. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, como es Instagram, y nos pueden escuchar en Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y en YouTube, en Túnel del Terror. Así que desde ya, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Hemos llegado al final del túnel. Y como ves, no hay luz al final del camino. Recuerda que puedes seguirme en todas las redes sociales que te acabo de decir: Spotify, YouTube, Instagram, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox.